Dios nos ha ungido a nosotros con propósito eterno. Desde el momento en que nosotros venimos al Señor, se ha preparado una fuente especial para nuestras vidas, un ungimiento especial. Por lo que la palabra de Dios que vamos a compartir el día de hoy está titulado Ungidos como ministros. Amén. Todos nosotros hemos sido llamados de parte de Dios para ser ministros del Señor. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que nosotros hemos sido llamados reyes y sacerdotes para el servicio de Dios nuestro Padre. Y quiero comenzar este mensaje con las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, cuando él lo encontró. Y vamos a ir a Hechos capítulo 26 versículo 16. Vamos a buscar todos Hechos capítulo 26 versículo 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mire qué poderosa estas palabras que Cristo le está entregando al apóstol Pablo. Le dice: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto. Gloria a Dios. Todos nosotros como hijos del Rey hemos sido llamados para ser testigos oculares de la gloria de Dios y para manifestar y para poder impartir también esa gloria a otros. Somos un depósito de gloria de parte de nuestro Dios. Hemos sido ungidos con un propósito eterno, un propósito que va más allá de las cosas terrenales. Estamos ungidos para propósitos sobrenaturales. Y Dios está diciendo a cada uno de nosotros el día de hoy: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para que seas ministro, para que vayas y prediques mi palabra y seas testigo, dice el Señor, de las cosas que has visto. Óigame qué impresionante este versículo en el que el Señor se le apareció al apóstol Pablo, porque él asegura que él se le aparecerá. Óigame bien, todos aquellos que hemos sido llamados a ser ministros en el altar, todos aquellos que hemos sido llamados de parte de Dios como sus hijos, vamos a tener el gran privilegio de que Cristo nos sea revelado, de que Cristo se nos aparezca, de que Cristo sea manifestado en nuestro diario vivir, de poder escuchar su voz, porque ese privilegio solamente lo tienen los que son sus hijos. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Aleluya. Todo aquel que ha sido llamado hijo de Dios ha sido constituido, posicionado y establecido en el reino de los cielos para poder gobernar juntamente con Cristo y para establecer los diseños del reino de nuestro Padre aquí en la tierra. Tú fuiste llamado no solamente para conquistar las cosas terrenas, tú fuiste llamado para anunciar cosas que ojo no vio, que oído no escuchó y que no han subido al corazón de hombre. Por lo tanto, vas a hablar de cosas que otros no han entendido, vas a percibir cosas que otros no han percibido, porque la presencia de Dios está sobre nosotros para traer un depósito tan grande que va a maravillar y va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Un ministro del Señor es un testigo fiel de Cristo revelado. Para que nosotros podamos ser ministros del Señor, tenemos que haber tenido una experiencia
experiencia con Cristo. Aleluya. ¿Sabe? Un ministro es alguien que vive por el Espíritu de Dios, vive por el poder y la potencia de la palabra. Alguien que ha sido ungido de parte de Dios, alguien a quien Cristo le ha sido revelado, le ha sido manifestado, habla completamente diferente. Aleluya. La palabra que sale de su boca es una palabra que lleva aceite, es una palabra que está produciendo algo, que está embarazando, que está haciendo depósitos especiales, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es vida, y todo aquel que la recibe, recibe un depósito, recibe una porción, recibe lo que el cielo está entregando en ese preciso momento. Amén. Por lo tanto, nosotros como ministros del Señor somos un depósito, somos una vasija que continuamente está siendo llena de su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. Cuando nosotros somos constituidos y establecidos como ministros, podemos tener la certeza que siempre vamos a tener una palabra que declarar, siempre vamos a tener algo del cielo que establecer y que manifestar. Amén. Amén. ¿Sabe? Un ministro es alguien que ha sido transformado por una experiencia. Aleluya. La palabra de Dios nos habla de Saulo, que después fue llamado Pablo. Saulo era alguien que aparentemente seguía la palabra de Dios, pero él estaba persiguiendo a los cristianos y consentía en darle muerte a ellos, los perseguía, porque aún Cristo no le había sido manifestado. Él tenía conocimiento de Dios, pero no conocía a Dios. Él había escuchado de Dios, pero Cristo no le había sido revelado. Por eso es que un ministro de Dios, un ministro que vive por el Espíritu de Dios, siempre va a ser un depósito de vida, nunca será un depósito de muerte. Hay muchos que en este tiempo se convierten como en un Saulo y andan matando con su fe, andan matando con la palabra. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que si tú eres un ministro ungido y ordenado por Dios y realmente sobre ti pesa la autoridad de un sacerdote, las palabras que declararán traerán activación, producirá una fuente inagotable que va a vertir vida, que va a vertir propósito, que va a manifestar diseño divino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo el que es ministro del Señor vive lo que es tocante al verbo de vida. Mire las palabras en Primera de Juan capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Mire qué poderosa escritura. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 hasta el versículo 3 lo vamos a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1 al versículo 3. Dice la escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el evangelio del cual nosotros somos portadores? Somos ministros de un evangelio que nos ha sido revelado y que se nos ha sido anunciado por parte de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de un ministro de Dios, cuando hablamos de alguien que ha sido ungido de parte de Dios, este no va a anunciar a Cristo como una historia, este no va a anunciar a Cristo como algo que le han contado, este va a anunciar a Cristo como alguien que le ha sido revelado, como alguien a quien ha visto, a quien ha oído, porque Dios es un Dios real y continúa hablando con sus fieles, continúa hablando con sus hijos. Amén. Por lo tanto,
trata a nosotros como hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como ministros del Señor somos portadores de una gloria que tiene que ser vista. Amén. Por eso cuando tú te manifiestas como hijo de Dios, proyectas una gloria. Por eso cuando tú te levantas en fe para orar, se manifiesta el poder de Dios. Porque hay una gloria que está en ti, hay una gloria que fue depositada por parte del Cristo al cual nosotros servimos. Hoy quiero decirte de parte del Señor que todo ministro que ha sido ungido de parte de Dios no tendrá su vasija vacía, la tendrá llena, en el nombre de Jesús. ¿Saben, mis hermanos? Un ministro no nace de la carne, un ministro nace del Espíritu de Dios. Y mira estas palabras poderosas en 2 de Corintios capítulo 3, del versículo 5 al versículo 6. Un ministro no nace de la carne, nace del Espíritu. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué poderoso. Cuando nosotros somos realmente testigos oculares de Cristo, cuando nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de nuestro Dios, entonces vamos a ser personas que van a anunciar un evangelio por el Espíritu y desde el Espíritu. Amén. Un ministro es alguien que siempre va a manifestar a Cristo revelado. Lo manifiesta desde el rema de Dios. Es decir, un ministro no solamente tiene conocimiento del Señor, sino que realmente conoce a Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, un ministro que realmente ha sido establecido por parte de nuestro Señor, no va a ser movido por las cosas de este mundo. Alguien que ha sido constituido y establecido como ministro del Señor se va a mover por lo que el cielo está declarando en este momento. Alguien que ha sido establecido como ministro del Cordero siempre se mantendrá en sintonía con lo que Cristo está hablando. Por eso un ministro siempre tendrá una palabra de Dios que va a cambiar la vida de alguien, que va a transformar la vida de alguien, porque este no vive de lo que el mundo está declarando, este no vive de las amenazas que se pronuncian en el mundo, este vive por el Espíritu y desde el Espíritu. Lo que escucha de Dios, eso declara. Lo que escucha del Señor, eso manifiesta. Por eso Cristo decía: yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Él se mantenía en una sincronía, en una unidad perfecta con el Señor, para ser mensajero y para ser ministro de lo que en el cielo está siendo manifestado. Amén. No venimos a esta tierra para ser emisarios de un mensaje terreno. Venimos a esta tierra para ser mensajeros de una palabra que va a traer esperanza, que va a traer vida, que va a producir algo sobrenatural aquí en la tierra. Tú y yo hemos sido comisionados de parte de Dios con este propósito. Amén. Y sabes, ser un ministro es parte de lo que Dios nos ha entregado. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 61 versículo 6 de la siguiente forma. Isaías 61, 6. Dice la palabra de Dios: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Qué es ser un ministro de Dios? Ser un ministro de Dios es recibir honra de parte de Dios. Eso es ser un ministro. Cuando Dios te llama como ministro, te está
Si Dios te ungió como ministro, si Dios te dio ungimiento para ministrar la palabra, para ministrar a través de la oración, sabes, esas cosas nunca van a perecer. Tú puedes ser ministro en este lugar y puedes ser ministro en tu casa. Tú puedes ser ministro en tu casa y puedes ser ministro en tu trabajo, porque la gloria de Dios siempre estará sobre ti, comunicando algo nuevo de parte de Dios. Hay algo nuevo de parte de Dios que está fluyendo. Hay algo nuevo de parte de Dios que nosotros tenemos que declarar en este momento. Tenemos que romper aquellas palabras de desesperanza. Tenemos que quebrantar las tinieblas que han estado llenando la tierra, porque la luz admirable de Cristo está con nosotros. Y esa luz es la que ha vencido las tinieblas. Mientras estemos en esta tierra, tenemos la responsabilidad de ser luz. Mientras estemos en esta tierra, vamos a ser ministros del Dios Todopoderoso. No nos vamos a cansar de anunciar esperanza. No nos vamos a cansar de anunciar un milagro. No nos vamos a cansar de anunciar sanidad, porque para eso hemos venido a la tierra, para ser mensajeros de una palabra que produce rompimiento, que rompe cadenas, destruye cautiverios y saca de cárcel a los oprimidos. Amén. Aleluya. Santiago 4:8 dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice la palabra, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El llamado está siempre sonante en los cielos para todos aquellos que quieren ser ministros de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser ministros del Señor? El ministro, mis hermanos, va a testificar, va a dar testimonio de todas aquellas cosas que le son mostradas. Mire esto, preste atención. El ministro siempre va a tener sus ojos abiertos en el Espíritu. El ministro va a testificar de todas aquellas cosas que están sucediendo en el cielo. Amén. Por eso es que un ministro siempre camina con una fe expectante. Hay algo que le está comunicando de parte del Señor, las cosas que están por venir. Es por eso que nosotros hay momentos en los que inexplicablemente sentimos gozo, inexplicablemente sentimos que hay algo en la atmósfera que está siendo mudado, que está siendo cambiado, porque nosotros somos esa antena que está recibiendo la señal del cielo de algo bueno que está por venir, de algo bueno que está por acontecer. Amén. Un ministro, mis hermanos, es alguien que realmente ha sido apartado, ha sido separado de parte de Dios. Somos sacerdotes y por lo tanto nos debemos a Dios, porque somos representantes de todo lo que es en el cielo. Somos representantes de eso. Y nuestra fe no tiene que desmerecer, nuestra fe no tiene que desfallecer. Nuestra fe siempre tiene que estar sonando en nuestra boca. Amén. Mientras haya vida, yo tengo que pronunciar fe. Mientras yo tenga vida, yo voy a declarar siempre la palabra. Mientras tenga vida, yo siempre voy a pronunciar lo que el cielo dijo. Mientras haya vida, yo voy a declarar lo que está escrito en la palabra, porque esa es mi herencia. No me voy a agotar, no me voy a rendir. Con la luz voy a vencer las tinieblas. Con la verdad voy a vencer la mentira. Con la luz voy a disipar esa oscuridad en el nombre de Jesús. ¿Sabe que un ministro de parte de Dios es un empoderado legal? Tiene la carta de parte de Dios para representar a Dios en la tierra. Yo quiero decirle de parte de Dios, usted es un representante, un empoderado legal del cielo aquí en la tierra. Amén. Usted es legal, el diablo es ilegal. Aleluya. Mientras tengamos esa legalidad, mientras tengamos el Espíritu de Dios, podremos decir con toda autoridad: escrito está. Y el diablo tendrá que
Un ministro está ungido para entregar algo, para advertir, para impartir, para liberar, para delegar, para empoderar. Todo esto es un ministro. Usted tiene algo que dar a la iglesia. Usted tiene algo que dar a su prójimo. Usted tiene algo de Dios que tiene que manifestarse en este tiempo. Amén. Amén. Ministrar, mis hermanos, es la acción de vertir, de impartir, de liberar, de delegar y de empoderar a alguien. Por lo tanto, nosotros vamos a ser anunciadores del nuevo pacto que es en Jesucristo. Un pacto mayor, un pacto poderosísimo que anuncia el poder de la vida. ¿Sabe? El nuevo pacto, eso es lo que anuncia, el poder de la resurrección, el poder de la vida. Amén. Amén. Por lo tanto, yo quiero declarar esta palabra sobre ti. Si te has sentido como muerto en alguna área de tu vida, yo quiero decirte, el don de la resurrección está sobre ti. Amén. Aleluya. Porque eres portador del nuevo pacto. Eres portador del nuevo pacto. La sangre del Cordero que fue vertida en la cruz del Calvario está clamando en favor de tu vida para romper las ligaduras de muerte, para romper las ligaduras de la enfermedad, para romper y quebrantar los yugos de la enfermedad. El poder de la sangre del Cordero fue vertida sobre tu vida para darte herencia, para darte resurrección, para darte vida y vida en abundancia. Diga conmigo, el poder de la sangre del Cordero está hablando sobre mí para darme vida, para resucitarme en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hoy establezco que esa sangre preciosa ha quebrantado toda amenaza de enfermedad, de cautiverio, de yugos. En el nombre de Jesús se destruye por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Sale un ministro, bebe de una sola fuente. Bebe solo de la fuente real, de la palabra. El que es ministro de Dios y ha sido escogido ministro de Dios, conoce que su fuente es la Escritura. El ministro de Dios no se contamina con pensamiento de hombre. Él recibe directamente de la relación que tiene con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Yo quiero decirte esta palabra. Hay alguien que lo está necesitando en este momento. Has creído a palabra de hombre, pero no has creído a mi palabra. Cree a mi palabra y a la voz que declara mi espíritu, dice el Señor. Porque la voz del Espíritu es la que prevalece. La voz de Dios es la que prevalece. La voz de Dios es autoridad. La voz de Dios desautoriza cualquier voz terrena en esta tierra. ¡Aleluya! Santo, yo recibo decirle de parte de Dios, Dios va a desautorizar esa amenaza en tu contra. ¡Aleluya! Dios va a desautorizar esa amenaza, porque la voz de su Espíritu es mayor que cualquier voz en la carne. Por eso el Espíritu continuamente, el Espíritu está siendo renovado, porque nosotros somos de Dios y para Dios. Amén. Yo te digo hoy, mi amado hermano, aprende a beber de la fuente que es verdadera. La fuente que es verdadera. ¿Sabe? Hay fuentes que aparecen en medio del desierto, pero que son fantasía. Pero la palabra de Dios dice que Él es columna de fuego, Él es la nube que nos conduce también, Él es el maná que se manifiesta en el desierto.
algo seco. Pero en este tiempo, dice el Señor, yo voy a hacer brotar ríos de tu interior. Aleluya. Yo voy a hacer brotar ríos de tu interior. Y esos ríos van a consumir. Esos ríos van a consumir el decreto del infierno. Porque no naciste para ser seco, naciste para ser vida, naciste para ser fuente, naciste para ser en Cristo un ministro. Amén. ¿Sabe? Un ministro que es forjado por el Espíritu de Dios va a testificar de Dios en todo tiempo. Amén. ¿Sabe qué impresionante es esto? Porque lo que Dios te está diciendo a ti es que cuando tú estás con Él, tú vas a ser portador de testimonio. Amén. Amén. Por lo tanto, hay un testimonio que Dios te va a dar en este tiempo. Amén. Un testimonio que vas a hablar. Amén. Un testimonio que hablará de la presencia de Dios en tu vida. Vas a testificar de esa gloria. Vas a testificar de ese milagro. Vas a testificar de esa puerta que se abrió. Vas a testificar de todo lo que el Dios Todopoderoso hace. Óigame esto, el Señor te dice, entre más testificas, más testimonio darás. Aleluya. Porque todo aquel que honra a Dios con su testimonio, Dios le dará doble honra y dará también a él un nuevo testimonio del cual será portador. Porque ese testimonio está comunicando algo de parte de Dios que va a producir un milagro también en otro. Amén. ¿Sabe? El que es ministro de Dios testifica del Señor en todo tiempo, en cualquier momento. Ser ministro de Dios no depende de mi condición económica. Ser ministro de Dios no depende de que yo tenga o no tenga. Ser ministro de Dios depende de la comunión, de la relación que yo tengo con Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4 versículo 12. Oiga cómo decía el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiero rescatar de esta palabra hoy, en esta mañana? Un ministro reconoce a Cristo aún en medio de la prueba. Un ministro no se desenfoca de mirar a Cristo, se mantiene siempre viendo al Señor. Un ministro siempre sacará lo precioso de entre lo vil, porque eso lo convierte en la boca de Jehová. ¿Cuántos aquí van a comenzar a sacar lo precioso de lo vil? Amén. Un ministro de Dios, mis hermanos, siempre va a ser apasionado, siempre va a ser entregado, siempre va a ser luchador. Un ministro de Dios se entrega en espíritu, en alma y en cuerpo. No le importa las cosas que tenga que vencer, no le importa los muros que tenga que saltar, pero el diablo va a ver y va a reconocer que lo que fue sembrado en mí no es algo falso, es algo verdadero, es algo que tiene raíces tan profundas que nada lo podrá arrancar, nada lo podrá quitar, nada me podrá separar del amor de Cristo, nada me podrá separar del amor de Cristo, porque he sido plantado verdaderamente. Aleluya. Mi fe no es falsa, Amén. es genuina, Amén. arraigada en el Señor. Santo, santo. Amén. ¿Sabe? Voy a comentarle 3 aspectos de los cuales nosotros somos ministros. Número 1, somos ministros de la palabra de Dios. Yo quiero que leamos en Colosenses capítulo 1 del versículo 24 al versículo 29. Colosenses capítulo 1 del versículo 24 al versículo 29. Lo tenemos todos. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo
que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Diga conmigo, la palabra de Dios actúa poderosamente en mí y va a producir el fruto que espero, y va a producir mi sanidad, mi milagro, mi levantamiento, mi avivamiento, mi riqueza, en el nombre de Jesús. Esa palabra producirá el reino de Dios, que es vida y vida en abundancia. Amén y amén. Un ministro que entiende que su propósito de vida está íntimamente ligado a la palabra de Dios va a ser efectivo en su ministerio. Oiga, qué importante es esto. No hay ministro si no hay palabra. Y si no hay palabra, no está Cristo. Y si no está Cristo, estamos en sed. El ministro depende totalmente de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que pedir el rema de Dios en este tiempo para que podamos manifestar vida en aquello que estamos predicando. La palabra de Dios es la que está encargada de despertar a los nuevos ministros. Diga conmigo, yo soy un nuevo ministro de parte del Señor. Un ministro no puede ser tibio. Dice la palabra de Dios que al tibio el Señor lo vomita. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Tenemos que ser constantes, tenemos que ser efectivos en nuestra fe, tenemos que ser apasionados por Dios, no tenemos que fluctuar en nuestra fe, porque Dios no va a trabajar con gente que es irresponsable, con gente que es inestable. Dios va a trabajar con aquellos que verdaderamente le han dicho al Señor: heme aquí, yo iré, Señor, no importa lo que tenga que pasar, no importa las pruebas que tenga que atravesar, no importa los muros que tenga que brincar, yo lo haré, yo iré, envíame a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe? Un ministro lleva tanta responsabilidad de parte de Dios que él tiene que ser imitable en su fe. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice palabras que nosotros debemos atesorar y al mismo tiempo que nosotros seamos capaces de decirlas. Dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué interesante esta porción, porque si usted es un ministro de Dios, usted está perfectamente establecido como para decir: sean imitadores de mí, imiten mi fe. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: imiten mi fe? El que es ministro de Dios va a ser capaz de decir: imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, así como yo sigo a Cristo. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, siempre va a ser la herramienta del ministro. Sin la palabra de Dios no hay ministerio. La palabra es la que va a producir los renuevos en el huerto del Señor. La palabra es la buena semilla que tiene que ser sembrada en el corazón de los
Si usted no tiene palabra, ¿qué va a dar? Si usted no ha sido primeramente saciado, ¿cómo va a saciar a otros? Dice la palabra de Dios, yo soy el pan de vida. Cristo declaró esa palabra poderosa, yo soy el pan de vida. El que come de él no volverá a tener hambre. Y también dice, yo soy el alma de vida, el que bebe de mí nunca más tendrá sed. Aleluya. Tenemos que estar saciados como ministros del Señor para poder saciar a otros. Me llamaba mucho la atención la fe del apóstol Pablo, porque hoy en día quisiéramos que la fe todo fuera maravilloso, todo fuera lo mega, todo fuera lo opulento, la riqueza, el bienestar. Pero el apóstol Pablo decía, yo estoy dispuesto a pagar en mi cuerpo por tal de ver a Cristo formado en ustedes. Estoy dispuesto a sufrir penalidades a causa del Evangelio por tal de ver a Cristo formado en ustedes. ¿Cuántos de aquí están dispuestos aún a sufrir por tal de que la palabra sea predicada? Amén. Amén. ¿Sabe? Yo tengo un testimonio. En el principio, cuando yo recibí al Señor, yo recibí mucha oposición. Se levantaron muchas cosas en mi contra, pero yo doy gloria a Dios, porque había un ministro real, el apóstol Blanca Viana, y ella dijo, yo voy a luchar por usted, aunque el mundo critique, aunque el mundo diga lo que quiera decir, yo voy a llegar con usted hasta donde Cristo me diga. Aleluya. Y hoy podemos ver un fruto de lo que es un verdadero ministro, alguien que realmente está dispuesto a sufrir penalidades por tal de ver a Cristo formado en un alma. Poderoso. Romanos capítulo 8, versículo 35 al versículo 39. Dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios me impresiona en muchos aspectos, porque cuando nosotros nos remontamos a la vida de los discípulos, ellos estaban dispuestos a cualquier cosa por tal de ser portadores del mensaje de Cristo. Ese es un verdadero ministro. Dice la palabra de Dios que los discípulos fueron azotados, y cuando salieron de allí, ellos salieron contentos por haber sido considerados dignos de sufrir penalidades por causa del Evangelio de Cristo. Yo le aseguro que en este tiempo de una fe tan fingida que hay, si a usted lo miran sufriendo, lo señalarán diciendo, y ese dice que tiene a Dios. ¿Y dónde está la cobertura de Dios? ¿Y dónde está que Dios lo protege? ¿Y dónde está que Dios lo defiende? El que ama está dispuesto a dar su vida por aquellos que aman. Amén. Amén. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, Él estuvo dispuesto a sufrir por causa de nosotros, y nada más y nada menos que Él dio a luz a una iglesia redimida, a una iglesia empoderada, a una iglesia testigo fiel de la vida y de la resurrección. Él dio a luz a una iglesia poderosa que por causa de Él podemos
por causa de Cristo tienes que pasar ciertos impases, atraviésalos. Al fin y al cabo la salvación es personal. Y yo celebro que este ministerio sea todoterreno. Amén. Porque hemos entendido que es Cristo nuestro motivo. Porque hemos entendido que de Él venimos y a Él vamos. Y a donde Dios nos envíe, ahí iremos. Hijos del Señor son como el viento, no saben de dónde viene ni a dónde va, pero ciertamente con propósito somos movidos, somos establecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que debemos tener muy presente en nuestro pensamiento si queremos ser verdaderos ministros y si queremos ser efectivos en la palabra que predicamos. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Para ser efectivos en la palabra que predicamos, tenemos que cumplir con 3 aspectos fundamentales: edificar, exhortar y consolar. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al versículo 17, de la siguiente forma. Quiero que lo leamos todos. 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué depende la efectividad de un ministro cuando predica? Cumplir con estas 3 funciones: edificar, consolar y exhortar. Si nosotros predicamos haciendo uso de estos elementos, entonces estamos siendo efectivos en la palabra que predicamos. La palabra de Dios no se trata solamente de inflar, no se trata de inflar egos. La palabra de Dios sí te va a consolar, sí te va a edificar, pero también te va a corregir, también te va a enseñar las cosas que no has estado haciendo bien para ser posicionado en otro nivel de autoridad. Amén. Número siguiente: nosotros no solamente somos ministros de la palabra, sino que somos ministros de la iglesia. En Romanos capítulo 15, versículo 25, dice la palabra de Dios algo con respecto a ministrar la iglesia. Romanos 15, 25. Dice la palabra de Dios: mas ahora voy a Jerusalén. ¿Para qué? Para ministrar a los santos. ¿Somos ministros de qué? De la iglesia de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 11. Quiero que leamos ahí. Romanos 1, 11. Dice la palabra de Dios: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con esta palabra? Que como ministros, ese depósito que nos ha sido dado de parte de Dios, también tenemos que vertirlo sobre otros. Amén. Hay algunas personas que dicen: ¿pero por qué ministran y por qué pasa esto? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos ministrar a los santos. Debemos comunicar un don espiritual para que nosotros seamos confirmados, seamos afirmados. Amén. Porque es una fe viva, no es una fe muerta. Tenemos a un Dios que vive y permanece por los siglos. Amén. Entonces, como ministros del Señor, tenemos la responsabilidad de continuamente estar llenos de la presencia de Dios. David hacía referencia a esto en Salmo capítulo 23, versículo 5. Me gusta mucho porque David tenía revelación de todas estas cosas
y el depósito viene del Señor. Salmo 23:5 dice la palabra: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria a Dios. ¿Cuánto podría decir mi copa está rebosando en esta mañana? Aleluya. Dios te imparte para que tu copa rebose en este tiempo y para que como ministro deposites ese aceite en otros y multipliques la gloria del Señor que tú declaras a través de tu boca. Amén, hermanos. Hay un depósito divino que nosotros tenemos que impartir y dar a otros. Fuimos delegados de parte de Dios para saciar a otra persona. Y sabe que en esto se cumple algo que nosotros debemos tener presente. Entre más nosotros damos, más recibimos. Pero dice la palabra algo curioso: el que no da, el que guarda para sí lo que Dios le entregó, dice la palabra que aún lo que tiene le va a ser quitado para dárselo al que tiene más y que sí está haciendo. Entonces, ¿por qué algunos como ministros están secos hoy en día? Porque dejaron de dar, dejaron de orar, dejaron de ministrar, dejaron de ser luz para otros. ¿Cuántos van a ser verdaderos ministros? Amén. Diga conmigo: Señor, Señor, dame, porque a partir de hoy yo voy a dar. Señor, dame más. Quiero beber más de ti. Quiero estar saciado para saciar el hambre de otro, para saciar la sed de otro. Quiero ser un verdadero ministro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Tú eres la herramienta que Dios va a utilizar para fortalecer a otro que está caído. Amén. Amén. Como ministros estamos llamados a impartir lo que nos ha sido dado por gracia. ¿A cuántos aquí Dios le ha cobrado por darle un don? Estamos llamados, por tanto, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. La palabra de Dios dice algo en Habacuc 3:4 con respecto a las manos de Jesús. Dice la palabra ahí en Habacuc capítulo 3 versículo 4: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Amén. Amén. Entonces, necesitamos tener presente esto. Las manos son un canal que Dios utiliza para dar de su luz, para dar de su poder a otras personas. Dice que allí está escondido su poder. Amén. ¿Quiénes son las manos de Dios aquí en la tierra? La iglesia. La iglesia. El ministerio quíntuple. Mira, hasta son 5 ministerios, los 5 dedos, la mano de Dios aquí en la tierra. Somos usted y yo. Amén. Entonces, tenemos que dar. Diga conmigo: Señor, enséñame a usar mis manos para bendecir a otros. A partir de hoy, yo voy a impartir, yo voy a dar, porque hay poder en mis manos por causa de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Santiago 5:14 dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. En otras palabras, mire, use su mano, unja con aceite para que el enfermo sea sanado. En Mateo 10:8 nos habla más directamente acerca de esta delegación de Dios como ministro. Dice Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
Yo nací para dar. Amén. Amén. Y el resultado de dar va a ser recibir. Porque dice la palabra que lo que sembramos vamos a cosechar. Si tú oras por otros, otros van a orar por ti. Si tú les predicas a otros, otros te van a predicar a ti. Y todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Si tú siembras en otro, otro también va a sembrar en ti. Amén. Diga conmigo, dando y recibiendo. Vamos a dar para recibir. Y por último, termino con esto. Somos ministros, dijimos, de la palabra. Somos ministros también. Vamos a estudiar. Somos ministros de la iglesia, somos ministros de la palabra. Y por último, quiero mencionar, somos ministros del altar. Y hacía referencia a este pasaje en Apocalipsis capítulo 1:6 porque lo habla muy claramente. Quiero que vayamos todos ahí para que lo leamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Apocalipsis 1:6. Dice la palabra de Dios. Lo hemos mencionado muchas veces, pero oiga bien cómo dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, somos sacerdotes primeramente para ser ministros del altar. O sea, para ministrar primeramente a Dios. Nuestro primer ministerio como ministros es adorarlo a Él. Amén. Ese es nuestro primer ministerio. Entre más nosotros le adoramos, más Él nos va a ser revelado, más Él nos va a ser manifestado. Y recuerdan como decíamos en un principio, un ministro nace precisamente de una revelación de Cristo. Entonces, ¿cómo nace la revelación de Cristo en nuestras vidas? La adoración. Amén. Si adoramos, Cristo nos va a ser revelado. Y si nosotros hemos recibido revelación de Cristo, vamos a ser testigos de Cristo. Y si somos testigos de Cristo, vamos a ser ministros de una palabra. ¿Cuándo lo celebran? Juan 4:23 dice la palabra de Dios, se los leo aquí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué hace un ministro competente entonces? Estar llenos de la presencia de Dios. ¿Qué hace a un ministro efectivo? Estar lleno de la presencia de Dios. La función principal que nosotros tenemos es ministrarlo a Él para que Él nos sea revelado y podamos caminar en una sincronía, en una unidad perfecta, de tal forma que donde empiece Cristo también empiece yo, y donde termine Cristo también termine yo. Amén. ¿Cuántos quieren esa unidad? Amén. Gloria a ti, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y cierro con esta palabra. Si tú quieres estar saciado de Dios, ve a su presencia. Ahí vas a recibir todo lo que tú necesitas. Como ministros necesitamos estar saciados para poder saciar a otros.